ya que no pudimos tener el primer culto, decidimos hacer uno solo. Pero voy a darles lo que verdaderamente está aquí en la palabra de Dios, que es bueno para nosotros. Mírelo de esta manera: esto es para mí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos ahora? Vivos. ¿Y cuántos están muertos? Digan amén. Entonces, si están oyendo, estuvimos muertos, pero Él nos dio vida aún estando en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa voluntad de la carne es nuestros deseos y nuestros pensamientos, todo lo que se nos viene aquí. Antes lo que se nos venía aquí lo hacíamos. Le voy a contar algo a un muchacho en Navidad. Yo estaba pequeño, tendría unos 6 años, 5 años, y al muchacho se le vino a la cabeza en Navidad. Yo estaba vivía en las lomas de Urdaneta, en los bloques, los edificios, y entonces estaba parado viendo para abajo, y al muchacho se le antojó ponerme un traqui-traqui en el pantalón, aquí, y lo prendió, y salió corriendo y se fue. Ahora está casado con una prima hermana mía, el sinvergüenza. Y entonces él no previó el pantaloncito, me lo acababa de comprar mi mamá porque era el de Navidad. Había costado 3 bolívares porque era un pantalón de caqui corto. Entonces le puso el traqui-traqui y lo prendió y se fue. Y suena aquel matracazo, ¡plá! Me dejó la quemada en la pierna, pero lo que más me dolía era que el bolsillo se veía así. Se abrió, se rompió todo. Entonces, ¿en dónde en dónde comenzó esa maldad? En la cabeza. Y como toda la vida lo tuve en la cabeza, la maldad de vengarme, ahora habría que ponerle un Bin Laden a él, porque ya es un viejo. Pero así es, en esa situación vivíamos, también sentíamos ese deseo de hacer los deseos de nuestra carne y lo que teníamos, lo que nos venía a la mente. Y éramos por naturaleza, oigan esto en el verso 3, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Por eso usted que tiene a Jesucristo, óigame esto, usted no utilice esta expresión que dice todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo. Pero papá, eso lo hace todo el mundo. Si tú eres del mundo, eso lo haces tú. Pero nosotros, al aceptar a Cristo, dejamos de ser del mundo. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué se predica en la iglesia algo diferente a lo que está haciendo el mundo? ¿Y por qué hay la rebeldía de algunas personas, bien sean inconversos, bien sean hijos de hermanos, bien sean los mismos hermanos, se rebelan? Porque todavía tienen mucho del mundo por dentro de ellos. Pero cuando uno viene a Cristo, viene con la determinación, y más si lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Uno tiene que tratar de luchar contra la ira. Hay cosas que dan algo así, una rabia santa, que no la hay, ¿no? Pero para uno mejorarse, ¿no? Uno dice, no, me dio una ira santa. Bueno, dicen algunos. Pero nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero quiero que anoten estos siguientes 4 versos, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, cuando usted lee desde el Antiguo Testamento,
viene diciendo, algunos profetas dicen que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido en Cristo Jesús. Entonces, por eso está diciendo, nos amó. Antes que nosotros hubiésemos nacido, ya Dios nos amó. ¿Te cree eso? Claro, pues lo está diciendo aquí la Santa Palabra. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. O sea que gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No porque hiciéramos algo o porque pudiéramos hacer algo. Porque hace muchos años se nos enseñaba que uno con ir a la iglesia y dar algo, lo que llamábamos una limosna, nos enseñaron a llamar aquello limosna, que era la miseria que se daba en las iglesias, siempre era el chichirichero que sobraba en los bolsillos. No se consideraba a Dios como el ser dador de todas las cosas. Pero sin embargo, aunque la gente creía que salía justificada por eso, sin embargo, la Escritura dice otra cosa, dice, por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué es por gracia? Que es sin precio. Venid, comprad leche y miel sin precio, dice Isaías. Entonces, está diciendo que no hay que pagar nada por la salvación, nada. Si alguien le llega a decir, usted tiene que subir a la iglesia allá arriba, a los molinos, de rodillas, y usted me llega aquí con las rodillas toda ensangrentada y me dice, pastor, mire, para que el Señor me perdone, yo le digo, perdió el viaje. Perdió el viaje, porque el sacrificio, dice las Sagradas Escrituras, dice, fue hecho, en hebreo dice, fue hecho una vez y para siempre. Usted no ve que hasta los judíos dejaron de matar ovejas, dejaron de matar carneros, dejaron de matar todo eso en sacrificios a Dios. Porque una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los sacrificios quedaron abolidos. O sea, yo veo a esa pobre gente que están queriendo acabar con las gallinas. Matan gallinas y matan pollo y matan cualquier cosa por sacrificios a otros dioses, porque no es a Jesucristo. Porque Jesucristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y usted es salvo por gracia. ¿Qué quiere decir? Que es un don de Dios, es un regalo de Dios para mí. Lo que pasa es que somos tan incrédulos. Si un familiar mío llega, un familiar mío no, porque son más pichirres que el carrizo, y aparte de eso lo que hacen es pedirme a mí. Entonces voy a decir, si alguien, vamos a poner a Freddy, que también es agarrado así, te le da aquí en el codo y jala más y no suelta, pero Freddy decide regalarme un carro, yo le digo que sea un Cadillac. Entonces, bueno, él lo trae, me lo pone en el estacionamiento y me dice, pastor, le tengo un Cadillac del año 44. Le digo, usted devuélvetelo. Esa broma ya no tiene repuesto. Pero si me dice uno último modelo, perfecto, bajo. Cuando lo veo, como sé que aquí no lo hay, es más costoso porque también hay que pagar la traída. Y todas las cantidades de cosas que les ponen para que uno pague por haber traído ese carro. Entonces, él me da las llaves y todo, y yo no lo quiero prender porque, no, ese carro no, eso vale mucho, eso no es mío. Parece que no podemos aceptar lo bueno para nosotros, ¿no? Decía un profesor en el Instituto Bíblico a los estudiantes, él decía, los carros que se están fabricando más modernos, eso en el año 69, los años más modernos que se están fabricando hoy
son para ustedes, que van a ser los ministros del Señor. Yo me veía, bueno, corriendo porque un pastor necesita un carro que corra para que llegue rápido. Entonces yo soñaba con tener un carro de esa naturaleza. Ya hoy no me gustan los carros correlones, pero yo deseaba que, Señor, gracias, porque ya ese carro está. Y apenas comencé a trabajar para el Señor y dije, Señor, yo sé que mi carro está. Y en pocos meses de estar pastoreando, me compraron uno, me dieron un carrito, costó 800 bolívares, pero servía. Y era de uno de los decanos de la Universidad Central de Venezuela, así que ese carrito estaba muy bueno. Pero, aunque fuese sido un carro nuevo, de los costosos, un Dodge Dart, pues yo hubiese estado feliz y lo aceptaba porque yo creo que venía de parte de Dios. Aunque la gente no quiera creer en que Dios, aunque una persona sea muy pecadora, basta que se arrepienta. El ladrón de la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? Te vas para el infierno. No le dijo, hoy estarás en el purgatorio. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo puso en ningún lugar intermedio. Hoy estarás. Ahora, ¿quién dice que cuando leemos la historia del hombre que venía bajando de Samaria a Jerusalén y lo agarraron unos ladrones con el buen samaritano y lo golpearon para robarlo? Bueno, los ladrones no están midiendo si le dieron muy duro, le dieron un pasito. Ellos lo que están midiendo es que este tipo, si hace esfuerzos por liberarse, entonces le damos más duro y entre uno de esos golpes lo mata. Uno no sabe si el ladrón de la cruz no solamente era ladrón, como ladrón pudo haber sido también asesino. Pero sin embargo, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiere decir que, ¿qué tarda Dios para perdonar lo que el hombre tarda en arrepentirse? Punto. Menos mal que somos creyentes. ¿Usted puede decir lo creo? Ok. Seguimos al otro verso. Y juntamente con él, ahora sí, no creemos que somos salvos. Lo que viene es peor, no lo podemos creer, porque dice, y juntamente con él nos resucitó. O sea, para Dios ya nosotros no estamos en este cuerpo, estamos resucitados en un cuerpo glorificado en el cielo por esto. Dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo usted puede creer que usted está sentado ahorita allá con Cristo a la diestra de Dios Padre? No, eso no puede ser verdad. Eso es cotorra. Usted le va a decir a Dios que eso es cotorra. Dios lo está revelando y está diciendo, ¿sabe? Eso, si yo me siento al lado de un rey y tengo el mero chance de hablarle, de una vez le digo, estoy en la pelazón. No, hermano, ¿cómo le va a pedir uno eso al Señor? Si es que eso no hace falta. Él mismo le llegaron cobrando el impuesto, el de él, y entonces el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve a la orilla del mar y ahí está un pez, agárralo y sácale de adentro una moneda y paga el impuesto, el tuyo y el mío. O sea que Dios da y da en abundancia. Bueno, eso, alguno salió a pescar por ahí y se le cayó una moneda, el más salado. Pero resultó que Dios utilizó esa moneda para que Pedro y el Señor pagaran el impuesto que les correspondía. Por eso, cada vez que se me pierde algo, que no es muy frecuente, cada vez que pierdo algo digo, gracias Señor,
porque sé que ya tú lo tenías preparado para dárselo a alguien que verdaderamente lo necesita. Pero si alguien pierde algo y lo consigo yo, entonces, Señor, gracias te doy porque tú habías provisto esto para que yo pagara lo que ahora debo. Eso no quiere decir que si tienes la cédula, dice, ay, gracias. No. Y número de teléfono, llame a ese hombre porque ese es dueño de eso. Una vez una mujer llegó aquí que le estaba trabajando en una empresa de esas de limpieza, de limpiar oficinas y tal. Y entonces llegó y dijo, ay, hermano, gracias al Señor. Estaba pasando por una necesidad y en el escritorio una señora que estaba ahí y con el nombre del personaje y todo, habían 100 bolívares. Y yo le dije al Señor, gracias, me has provisto del mercado para la semana, cuando era para mercado 100 bolívares. Eso no es así. Si tiene un nombre, a eso le pertenece. Pero la moneda que Cristo consiguió, que le dijo a Pedro, no tenía nombre. Ahora, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar desde esa época a los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? Los que estamos viviendo ahora y los que han de venir si Dios lo permite. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es gratuita, pero también nos está diciendo anteriormente que Dios ha querido mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo tenía un concepto de que Cristo era rico como Dios. Dice, en Filipenses dice que él siendo igual a Dios no tuvo esto como cosa que aferrarse, capítulo 2, verso 5, sino que se despojó, o sea, se desprendió de toda esa gloria y la dejó en el cielo. Y se hizo semejante a nosotros, dice el apóstol Pablo. Y dio su vida y murió en una cruz como hombre. Pero cuando murió, Dios lo resucitó y lo volvió a poner en su potestad. Y luego dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ahí está la razón fundamental de nuestra salvación. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, cuando empezó a salir el periódico Meridiano, traía unas comiquitas adentro, unas caricaturas. Y uno de ellos se llamaba Carlitos. Y Carlitos pues va donde la amiguita de él y le dice, cuando yo llegue al cielo, Pedro me va a decir, entra. Mire si es viejo este periódico por lo que voy a decir ahora. Entra al cielo por ser tan bondadoso. Entonces la muchachita le dice, no, te va a decir, toma tu locha y vete para el infierno. Le dijo la muchachita, fue más fatal. En vez de decirte, entra al cielo por la locha esa que diste, vete al infierno toma tu locha y vete para el infierno con la locha y todo. Yo sé que no lo entendieron porque no saben qué es una locha algunos. Yo soy el más viejo. El domingo se las traigo. Porque todavía tengo lochas por si acaso vuelven otra vez a funcionar. Me compro mi golfeado de alocha.
Pero no, dice las Sagradas Escrituras, que no es por obra para que nadie se gloríe. Le voy a contar esto. Cuando mi papá murió, yo siempre iba al cementerio. Y habían dos muchachas que tenían una tumba en toda la esquina del terreno, de todo ese terreno donde está mi papá. En toda la esquinita había una tumba. Y llegaban dos muchachas, dos mujeres, y empezaban a llorar, y empezaban a quitar todas las flores que habían, y sembraban eso de puras orquídeas, que son unas flores aquí, unas rosas, unas flores costosísimas. Ahora no, ahora costarán más, pero habían orquídeas que costaban 10,000 bolívares. Y bueno, ahí estaban, y era impresionante ver toda esa tumba, cómo estaba repleta. A veces iba algún día y ya la habían arreglado y le tenían otra cantidad de rosas, flores, y así pasaron años y siempre esa tumba estaba igual. Y siempre pensé que seguramente estas personas estaban adoloridos porque a lo mejor no fueron lo suficientemente amables, siempre le guardaron algún rencor al papá o a la mamá, al que estuviera ahí. Nunca se me ocurrió ir a ver si era mujer o hombre, pero al familiar que tenían ahí. Y después de muerto, entonces comienzan a drenar esa angustia, que por qué no lo busqué en vida, por qué no le regalé un pantalón en vida, por qué no le regalé unas medias que solamente tenía un par, le hubiera regalado otro, hubiera tenido dos, por qué no lo hice en vida. Ahora le quieren llenar la tumba de puras flores. Pero lo que quiero hacer sentir es que esa obra no le hace nada al muerto. Ahí sí se puede decir, esa es comida para los bachacos y para las hormigas y todos los animalitos que puedan comer ahí, ¿no? Eso es una buena obra para que los bachacos tengan que comer. Pero al muerto, ni fu ni fa. Porque la Biblia dice que el muerto nada sabe. Ya nada sabe. Se fue y se fue. No, que su alma, mire, hay una gente que van flagrantemente contra la Biblia, porque dice que no consultarán a los vivos por los muertos, ni a los muertos por los vivos. Dice, es maldición delante de Jehová. Y hay gente que van a consultarle, a veces hasta en la televisión tienen a alguien que está, acabo de ver a un señor así, vestido de beige, sentado en un carro que tiene tapicería roja y tiene una sonrisa. Enseguida digo yo, ese es mi papá. Tu papá tenía un nombre, tiene un nombre. Claro que tiene un nombre, tonto. Sí, justamente con Alejandro. Entonces, sí hay esas manifestaciones, pero no es Alejandro. Son los demonios que dice la Biblia que son para engañar. Ay, pero me dijo que me comí una hamburguesa y le mandé a poner chorizo para que no fuera solamente hamburguesa, sino también hamburguesa y chorizo, pan. Me lo dijo. Y eso lo sabía mi papá y lo sabía el diablo también. ¿Qué no saben los demonios de ti? ¿Qué no saben los demonios de mí? Si una de las maneras de atacarnos es por justamente eso, por lo que saben de nosotros. Y ahí es donde viene eso de cuando empiezan a hacerle a alguna persona que comienzan si tú no haces tal cosa, ya tú sabes que yo lo digo. Chantaje. Si alguna cosa hacen los demonios es chantajearte. Entonces uno, ay, que no lo sepan. Que no lo sepa Antonieta, por favor. No. Usted lo que tiene que decirle, Satanás,
tú no tienes parte ni suerte en este negocio. Tú no tienes parte ni suerte en mí. Porque yo soy un portador de la bendición de Dios. Pero hermano, a pesar de que yo me pongo bravo de vez en cuando, de repente, bueno, luche contra eso, pero con todo y eso, usted es un portador de la bendición de Dios. Usted verá si usted la transmite o transmite lo que le dice su carne o su mente. Entonces, no por obra para que nadie se gloríe, porque, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, yo lo que digo, Dios ha preparado todas estas bellezas del Evangelio para que andemos en ellas, las ha preparado de antemano. Quiere decir que, como dije del almacén, Dios ha preparado todas esas bendiciones de antemano y le puso un nombre, Máximo Escalona. Mercedes Hidalgo. El nombre de cada uno de nosotros. Y es para que yo ande en mi bendición y tú andes en tu bendición. Ahora, ¿quién no quiere que tú andes en la bendición que Dios preparó para ti de antemano? El diablo. Pasamos a la segunda parte y dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, le está hablando a cristianos, a los efesios, les está diciendo, en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos, que era una ofensa de los judíos a los griegos, y como los efesios eran griegos, entonces los llamaban incircuncisión. Eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todos los pactos que Dios hizo y todas las bendiciones que transfiere, como la de Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Bueno, esa bendición se transfirió, era para el pueblo de Israel, pero en Cristo Dios la transfirió a nosotros. Aleluya. Entonces, está diciendo, por esta razón, estábamos sin Cristo, sin nada de esto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No se le ocurra decirme usted que yo siento que Dios está lejos de mí, pero no por culpa de Él. Porque Pablo en en Hechos capítulo 19 le dice a los atenienses, les dice, en Él somos, vivimos y nos movemos. En Dios. Entonces, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces, ¿a dónde, dijo el salmista David? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si me voy al abismo, allí estás tú. Si me remonto a las alturas, allá estás tú. Mire aquella cosa que sucedió en los años 60, cuando comenzó la carrera espacial, desde los 50 ya. Y mandaron, fíjese, un nombre muy famoso, el primero que salió de la órbita terrestre fue una perra llamada Laika. Yo recuerdo que para los años 60 y 70 y 80 todo el mundo tenía una perrita y le ponía Laika. Una rata,
Y los americanos mandaron un mono. No sé si era el de Jean de la Selva llamado Tamba. Pero lo mandaron. Pero después, cuando mandaron a seres humanos, el ruso que subió y le dio la vuelta a la órbita de la Tierra dijo: y busqué a Dios por todas partes y no lo vi. Pero después los americanos mandaron a uno. Y cuando regresó, dijo: cuán grande es la creación de Dios. Qué gloriosa, qué hermosa es la creación de Dios. Entonces, cada quien ve lo que quiere ver. Yo veo a Dios, prefiero ver a Dios. Ese es lo mejor que se puede hacer, es ver a Dios. Ahora dice: hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿usted cree esa historia de que Cristo derramó su sangre allá en la cruz del Calvario? Amén. Entonces, usted la recibió. Usted es hecho cercano a Dios. Usted está ahí en la presencia de Dios. Pero ahora dice el siguiente verso, verso 14: porque Él es nuestra paz. Usted pierde la paz el día que, usted perderá la paz el día que Cristo deje de ser. Pero Cristo es eterno. Entonces mi paz es eterna. Si yo la estoy perdiendo es porque la voto. En estos tiempos quizás uno se mete mucho en las noticias y todo lo que está pasando y empieza a perder la paz. Empieza a perder la paz y a angustiarse y a entrar. Pero mi Biblia dice que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Jesucristo? Descansar en el Señor. Descansar. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es nuestra verdadera paz. Entonces, que de ambos pueblos, que eran los judíos y los gentiles, que todos los que no son de Israel somos gentiles. Entonces, Dios, que no es amante de la división, Dios siempre quiere la unidad, dice: aboliendo en su carne las enemistades. Primero, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí me llama la atención que los judíos, los israelitas, siempre escriben por Facebook a los cristianos, donde ellos van captando que son cristianos, y como saben que los cristianos siempre oramos y que sabemos que bendecimos, saben que bendecimos a Israel, entonces escriben: no dejen de orar por nuestras ciudades, Israel. No dejen de orar por Jerusalén. Y mandan una cantidad de mensajes de bendición, y especialmente porque sabemos que los cristianos tienen la bendición del Dios de Israel, dicen. Entonces, ¿qué hizo Dios? Rompió en Cristo Jesús la pared divisoria y puso a los judíos ahora a que si ellos quieren alcanzar la salvación, la van a alcanzar, pero por Cristo Jesús. Y nosotros, si queremos alcanzar la salvación, es por Cristo Jesús. Oí a uno un predicador muy famoso norteamericano que decía: pero Dios, allá en la India, aquella cantidad de dioses y muñecos y santos a quienes ellos lloran y se gimen delante de Él, ¿ustedes creen que Dios es injusto y no los va a perdonar a través de esos dioses? Eso dijo él, pero todo el mundo se volteó, todas las iglesias, todos los pastores empezaron a escribir y decirle que él era un falso. Y tienen toda la razón, porque la Biblia dice: y en ningún otro, dijo Pedro, Hechos 4:12, dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús.
de Nazaret. Entonces, Él es el único. Él es el único Salvador. Por eso Dios unificó a todos. Pero miren lo que hizo Dios. En el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué era lo que los separaba? Que si no se podía comer chorizos, que si no se podía, porque los chorizos eran hechos de cochino y era un animal inmundo, que si no se podían comer conejos, que si no se podían comer, y todas las separaciones, que no se podían comer animales que estaban ahogados, ¿qué campesino pela una gallina que un carro le dio un trancazo y la mató? Y la encuentra inmediatamente pataleando ahí y se muere la gallina. ¿Quién va a estar diciendo, ay, entiérrenla y denle cristiana sepultura? No, denle cristiana sopura o guisura. Cualquiera de esas cosas, o me hacen una sopa o me hacen un guiso, pero no me entierren esa gallina, pélenla. Y si pueden sacarle la sangre, perfecto, porque agarra un color negruzco la carne, pero si pueden quitarle eso. Entonces, eso hacía esas ordenanzas. Es el problema que ha habido entre la gente ultra conservadores de las iglesias, que por lo menos algunos no se pueden usar zapatos descotados y mucho menos que se le vean los dedos de los pies a las mujeres. Oye, todas las de esta nave todita tienen zapatos cerrados. Y por este lado también. Gracias a Dios, mi mujer, una mujer santa. Mira, se puso bota para que hasta arriba no se le viera nada. Entonces, han hecho de eso leyes. Mire, cuando en los años 60 se impuso el comunismo en Cuba con Fidel Castro, ustedes saben que Fidel Castro siempre usó barba y todos los cubanos de su revolución usaban barba. Entonces, predicando aquí en la iglesia, aquí en Venezuela, una campaña con Eugenio Jiménez, un predicador, un evangelista puertorriqueño. Oigan esto es historia. Se reunieron los pastores y acordaron que como la policía a todos los que cargaban barba los paraban y los registraban menos mal, a mí nunca me hacían eso porque no tenía barba, pero los requisiaban para ver si andaban armados, le pedían los papeles, le revisaban todo, porque pensaban que era un comunista. Entonces, acordaron que para evitar problemas, le dijéramos a los hombres de las iglesias, bueno, yo no era pastor todavía, yo era un muchachito, pero que le dijeran a los hombres de la iglesia que no usaran barba. Posteriormente eso siguió sucediendo con el tiempo y se empezó a prohibir la barba, pero llegó a un momento en que ya no era por razones de que la policía lo iba a agarrar, sino que inmediatamente lo convirtieron en una ley, y el que se dejaba crecer la barba y los bigotes no había problema, pero si la barba y bigote, entonces ese hombre no es de Dios, ese hombre es del diablo, y empezaron a hacer una separación que no era la correcta. Igual que cuando predicando Eugenio Jiménez hubo una revuelta porque hubo un hombre profeta llamado William Marion Branham en Estados Unidos que él dijo que él era el Juan el Bautista de este tiempo. Él murió, pero él predicó que no había Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solamente Hijo, aboliendo una cantidad de pasajes bíblicos porque hablan de la Trinidad, y Pablo se expresa aquí en Efesios hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero esto es historia también. Entonces, solo Jesús, se llama esa denominación, eran denominados, llegaban al nuevo circo, a la campaña que estábamos dando, y empezaban a evangelizar a los evangélicos para que nos convirtiéramos
a lo solo Jesús, que no creyéramos en el Padre ni en el Espíritu Santo, sino solo en Jesús. Bueno, esto trajo un conflicto a la reunión de pastores otra vez. Entonces, sale una determinación de que para que nos identifiquen como trinitarios, trinos, creyentes en la Trinidad, cuando leyéramos la Escritura o cantáramos, dijéramos: y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero era para mostrar una identificación con la doctrina fundamental. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Que la gente que no sabe, eso se le quedó, y como nunca se clarificó, eso se quedó. Y usted ve gente que pasan y van a hacer cualquier cosa en el altar y pasan. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oran y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay ningún solo Jesús. Pero bíblicamente dice, Cristo enseñó diciendo que cuando oráramos al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hay gente que como desconocen todo esto y se fue quedando en el tiempo, se convirtió en una ley. Entonces ahora se quedó como una ley el hecho de no poderse dejar crecer la barba. Y ve que yo tengo que estarme afeitando siempre por eso. Si yo vengo aquí barbudo, y entonces, ay, el pastor parece que está cayéndose. ¿En dónde estoy cayendo? ¿Para qué Dios le hizo barba al hombre? Eso es lo que yo no veo. Si es pecado dejársela crecer, ¿para qué se la puso? Eso también es maldad. ¿Usted sabe que nos pongan la boca y no podemos comer? Eso es maldad. Bueno, entonces aquí dice que eso fue lo que sucedió, que los mandamientos que Dios dio, los 10 mandamientos, luego vinieron las explicaciones de Moisés que Dios le iba diciendo que lo hiciera de esta manera. Entonces ellos lo pusieron como lo que eran leyes de sanidad. Por lo menos el plan de Dios era que todo el mundo enterrara sus heces, para que cuando hablara no le salieran las heces. Pues sabe que uno dijera silencios. Entonces, evitando ese problema, entonces todo el que iba a pronunciar sus heces se llevaba un palito y se iba afuera, abría un hueco y ahí enterraba sus heces. Ahí la enterraba. A todo el que le veían un palito en la mano que venía desde el campo, ya fue a enterrar las heces. Pero posteriormente, eso que debería ser una costumbre de sanidad, entonces se impuso. Y cuando debería haber la verdadera sanidad, entonces la olvidamos. Yo digo, una mujer puede andar con sus sandalias y cargar los dedos afuera, y si le quedan bonitos, pues perfecto. Pero si alguien tiene los dedos feos como los míos, entonces no se pone zapatos así. Porque el dedo mayor mío es como si fuera una pelota de golf. Entonces eso no puede ser. Es muy feo. Pero es tan feo. ¿Qué es más feo? Que yo me ponga mis sandalias y se me vea el dedo gordo del pie que parece una bola de billar o de golf, o que ande escupiendo por el piso. ¿Qué más horrendo? El andar escupiendo por el piso. Pero la gente a veces piensa, uy, pero ¿por qué no esconde ese dedo, pastor? Porque es mío, y ¿por qué lo voy a esconder? ¿Lo voy a ahogar ahí debajo del zapato? No. Verso 16 dice,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor vino para matar las enemistades. Pero es que a nosotros sí nos encanta. Viene alguien y no nos ha hecho nada, pero me cae mal. Esa broma es diabólico. Eso, dígame si a mí me cayeran mal algunos. Y nadie puede decir que yo a algunos los trato con ay, bacha la cátara. No. Si a veces vienen todos sudados y me pegan el cachete y me lo restrujan. A veces están llorando y vienen moqueando y lagrimeando y me abrazan. Dios del cielo, pobre camisa mía. Con razón a veces me quito la camisa y la pongo pero la queda parada así. Porque se le secó el almidón encima. Pero, no sé, pero a mí el día que crearon el asco, a mí no me lo dieron. Pensaron que me lo habían dado y dijeron, pasa adelante. Y seguí de largo y no me lo dieron, pero a mí no me da asco nada. Hay gente que va a saludar a otro y le da la mano así. Entonces, es un saludo así. Una broma rara. Entonces uno siente que agarró un sapo. Cuando dame la mano, Robert, despierta ese muchacho y pónselo a la mamá y dice, así no, esa broma es así. O sea, que yo sienta que estoy saludando a un ser vivo. Claro, no es que me va a reventar los dedos, no, tampoco. Y a las damas tampoco, pero por lo menos saludar que se sienta que estoy hablando con alguien. Un cristiano debe tener vida. Ojalá me oiga Rogercito, porque él es uno de los que me ha dicho esto. Pero uno le dice a un muchachito que siempre anda. Esto me lo voy a llevar. No me lo voy a llevar de aquí. No, esta sí la voy a dejar aquí, pero. Este sí me lo voy a llevar. Son más ordinarios que un pasapalo de hueso osobuco del hueso del lagarto con hueso frito, porque es hueso frito, como pasapalo. Entonces uno le habla y le dice, oye, pero aparte de la actitud así brusca, también te voy a decir una cosa, pero no podrías dar una sonrisa. Yo no soy payaso, ni estoy estudiando para payaso. Cuando uno viene a Cristo, uno puede ser muy amargado, pero el Señor le echa dulce miel, la miel del cielo, a nuestra amargura. Y porque uno no quiere caer antipático, porque si yo soy antipático, porque al venir a Cristo no puedo cambiar, si esa es parte de mi forma de ser y puedo cambiarla. Yo puedo cambiarla. A mí me encanta reírme, yo no sé, pero yo toda la vida, desde pequeño, cuando digo las cosas, me río. Y la gente se ríe también. Entonces vino por ahí alguien y me dijo, pastor, usted se hubiera ganado un buen dinero como comediante. Bueno, y como cantante también. Y hasta como choro, pero no. Pero no. Yo me dediqué a servir a Jesucristo y punto.
Entonces Cristo vino, mire, ya estoy terminado. Qué bueno, sí va a haber bendición grande. Hay un milagro de Dios para tu vida. Ese Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pero también a los que estaban cerca. Pero vino a anunciarles un evangelio de paz. Denle una sonrisa al que tiene al lado. Pastor, tengo los dientes picados, no importa. Métase una mente en la boca porque eso produce mal olor, pero denle una sonrisa. Ay, pero es que yo no soy así. ¿Sabe que a veces alguien que nos crió era una persona que no nos abrazaba, nunca nos abrazó, nunca nos dio un beso, nunca? Entonces nos vamos levantando igual. Bueno, yo me voy a morir así porque a mí nunca me dijeron te amo. Epa, pero yo conocí a Cristo y Cristo tiene todo el libro de Juan lleno de amor y tiene las epístolas y los evangelios llenos del amor. Y no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. No me amaste, ustedes no me amaron a mí primero, yo los amé primero. Oiga, está hablando, yo los amo, yo los amo, yo los amo. ¿Por qué no podemos decirle a un hijo, te amo? Porque eso, salvo que yo sea un desnaturalizado, yo lo amo. Eso no. Uno ama a sus hijos. Entonces, ¿quién es el que está mal? ¿El hijo o el padre que no puede decirle al hijo que lo ama? El padre. Pero el padre cuando viene a Jesucristo es una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo no tengo por qué cargar ese remoquete encima otra vez cuando Cristo ya me dijo que me cambió. Entonces ahora yo puedo decir, te amo. Hay una costumbre en las mujeres avanzadas, desarrolladas, que siempre están, ay papi, dime que me amas. Entonces una mujer le decía al marido, dime que me amas. Y él le dijo, mujer, hace 23 años que me casé contigo, te dije que te amaba. Si llega a haber algún cambio, yo te lo notificaré. ¡Wow! ¡Qué esperanza! En otras palabras, olvídalo. Olvídalo, nunca lo vas a oír. Pero si yo he sido cambiado por la gracia de Jesucristo, ¿por qué no puedo hacerlo? Eso no me minimiza. Eso no me hace más pequeño ni más pequeña, inferior o no. No, pero es que los hombres han sido demasiado malos y yo a ninguno. Pero si es tu hijo, a ninguno. Pobre muchacho, que Dios lo ayude. Hey, señora mamá, dígale a su hijo que lo ama. Usted no se pierde de los beneficios que produce. ¿Usted sabe lo sabroso que es llorar con un hijo cuando ambos están diciendo? Cualquiera que lo ve dice, ay, Señor, reprenda al diablo. Hay una manifestación demoníaca ahí. No. Hay el amor paterno entre padres e hijos. Para esto hemos venido a Cristo, para cambiar. Para cambiar. Para cambiar. Mujeres pueden decirle a su marido, los que lo tienen, te amo, si lo tiene cerca.
Sí, gracias, mami. La única que... Ah, bueno, ahí está Dayana diciéndole. Aquilio pone una cara de cañón. Pero... Ahora, al revés, dígale a su esposa que la ama. Te amo, mami. Y mucho. Entonces, ahora tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Oigan, nadie me venga con el cuento de que usted es pastor, el Señor lo oye más a ti. Los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Ahí está en la Escritura. O sea que tú puedes orar como oro yo. Lo que tienes es que creerlo. Entonces, mientras el diablo pueda tener a la iglesia acobardada y minimizada para que no acepte que el Padre te está oyendo por el mismo espíritu que está en ti. Porque dice que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, en donde tú estés parado y en medio de la dificultad, tú tienes la autoridad y el poder de reclamar en el nombre de Jesucristo un milagro inmediatamente para tu vida. Hay un muchacho que viene a la iglesia y estaba nuevo viniendo a la iglesia y su hijo sufrió un accidente en la casa y no respiraba. Y él es enfermero. Y él le hizo de todo y el muchacho no respiraba. Entonces agarró a ese muchacho y se lo trajo para llevarlo al hospital, pero en el camino iba intercediendo delante de Dios. Él dio ese testimonio aquí, intercediendo delante de Dios y reclamando que Dios le diera. Está el hermano aquí para que levante la mano y yo lo pueda ver, o la esposa, que ellos, y traen al niño también. Bueno, pues lo cierto es que una señora vino y se lo quitó, y cuando se lo quitó, inmediatamente el niño reaccionó y él llorando le daba gracias a Dios porque había sucedido el milagro. Fue Jesucristo. Lo llevé a la clínica por si acaso y le dijeron: ese niño no tiene nada, llévatelo. Pero ¿por qué? Porque el que tiene a Cristo tiene entrada al Padre. Por un mismo espíritu. O sea, estamos listos. Yo puedo reclamar un milagro a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire cómo nos ve Dios. Ciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios. A veces yo sé que hay gente que me pasa por un lado y hasta si me puede dar la vuelta lo hace por timidez. Porque si sigue viniendo, quiere decir que no es que no le gusto, es por timidez. Entonces, aunque sea por timidez, yo me sonrío por eso. Pero somos familia. Eso sí no lo puedes negar, porque en nuestra sangre corre la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lavó nuestros pecados de toda inmundicia y de toda maldad. Entonces somos familia en Cristo Jesús, porque somos la familia de Dios. Entonces ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Verso 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea, si alguien se sale de Jesucristo, no está dando el verdadero fundamento. El fundamento es Jesucristo mismo. ¿En quién? Todo el edificio, refiriéndose a la familia de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, en lo personal yo soy un templito, tú eres un templito, pero entre todos, la familia de Dios, nos convertimos en un gran templo. Por eso la necesidad de la congregación. Yo puedo congregarme en mi casa. ¿Con quién? Bueno, con mi familia. Si no puedes decirle te amo, ¿cómo te vas a congregar con ellos? ¿Será para pelear? Porque cada vez que hablan, la única comunicación que hay, yo tenía unos vecinos que cada vez que se hablaba el hombre y la mujer era para pelear, y cada vez que se hablaban los hijos era para pelear, y cada vez que hablaban los padres con los hijos era para pelear. Por eso un día eso reventó y me dejaron la pared de la puerta llena de sangre de golpes que se dieron. Porque así termina la violencia, en golpes. Entonces, pero las cosas están cambiando en Cristo Jesús y estamos llamados a congregarnos, porque en tu casa nadie te va a predicar este mensaje, ni tú tampoco se lo vas a predicar a nadie. Entonces todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo va a ser el templo? Santo en el Señor. Entonces, por esa razón, tenemos que buscar es agradarle a Dios para que el templo en el cual llegamos sea santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ustedes, está diciendo Pablo, son edificados para que Dios venga a morar en ustedes. Entonces, Dios está morando en nosotros. ¿Por qué no recibimos los milagros? Porque no nos damos cuenta de quién somos y qué somos en Cristo Jesús.